Sergio Massa, gracias por este reportaje a Infobae, te agradezco mucho. La primera que me gustaría preguntarte es, ¿cómo tomaste la decisión, no cuándo, cómo tomaste la decisión de resolver, bueno, dejo una supuesta coalición con Juan Manuel Urtubey o con Pichetto o con el propio Lavagna y decidiste desde el Frente Renovador lograr una coalición que al final se llamó Frente de Todos con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo lo asumiste? No, la decisión es una decisión un poco más profunda. Lo primero que pusimos sobre la mesa es la realidad de la Argentina. En la Argentina pierden todos los días 1000 argentinos el empleo, cierran 40 pymes. Estamos viviendo una pérdida del valor de la moneda brutal. Cuando Macri asumió, el dólar valía 14 pesos, hoy vale 45 y todos los días estamos mirando la pantalla del mercado, de la City, una cosa que en la Argentina no pasaba. El nivel de endeudamiento de la Argentina. Cuando Macri asumió, la deuda contra el producto, contra el valor de la Argentina era el 20%, hoy es el 95%. O sea, de cada 100 pesos que vale el argentino, hoy debemos 95. Y me parece que es por el fracaso rotundo del programa económico de Macri, que dañó el tejido de clase media argentina, que no tuvo en cuenta que el 80% del PIB de la Argentina es el mercado interno, que no tiene en cuenta la pyme. Cuando vos tenés una tasa de interés del 80%, le estás diciendo a la pyme, al comerciante, al laburante, al jubilado que no tiene crédito. Y le estás diciendo a los bancos, acá tienen una oportunidad para ganar mucha plata. Y para nosotros eso pesó mucho, pesó aún sabiendo que defender nuestra identidad, nuestras convicciones, nuestras ideas, requería de mayor firmeza, de sostener al Frente Renovador como fuerza política, ir a una coalición de partidos más grande, pero entendiendo que nuestra responsabilidad era darle al gobierno, digamos, un mensaje claro, pero sobre todo a la sociedad argentina, de que íbamos a la construcción de un nuevo gobierno y una nueva mayoría. Ahora, entiendo que vos pusiste por delante tu mirada sobre la política y lo que debería hacerse en la Argentina si ganan las elecciones versus mi interés individual. Mi interés individual. Ahora, ¿y cómo trabajaste con tu interés individual pensando que vos tenés una mirada particular de lo que fue Cristina en el gobierno y una mirada diferente de lo que hizo en el gobierno? ¿Cómo resolvés los dos mundos? Intuir hacia dónde hay que ir si ganar la elección y cómo ejecutar el poder con una persona con la que durante mucho tiempo no te llevaste bien, que es Cristina Fernández de Kirchner. El presidente va a ser Alberto. Y eso, digamos, tiene que quedar claro para por ahí los que juegan a la contradicción, pero sobre todo para la gente tiene que quedar claro que quien va a tomar las decisiones, quien va a definir el rumbo, quien va a armar los equipos. Después cada uno de nosotros, desde la vicepresidencia en el caso de Cristina, desde el Congreso en el caso mío, y desde distintos lugares, el resto podemos opinar, ayudar, aportar. Sí, pero no, vos me decís que el presidente va a ser Alberto. ¿El presidente va a ser Alberto Fernández en el siglo XXI o el presidente es Alberto Fernández en el siglo XXI, un parangón de lo que fue Cámpora en 1973? Porque Cámpora también era un presidente y duró 49 días. Son realidades absolutamente distintas. Pasaron casi 50 años de ese momento. Bueno, es el peronismo en el poder. No, la velocidad de la información hace que el ciudadano sea el dueño del control del Estado. La velocidad de la información y las redes sociales cambiaron la forma de interpelar el ciudadano a la política. Son realidades absolutamente distintas. Vos lo que me contás a mí para que después la gente lo vea y lo lea es que si ganan las elecciones Alberto Fernández va a ser un presidente al margen de que Cristina va a ser la vicepresidente, que en el llano, cuando no es, en este ejemplo, vicepresidente, lo eligió como candidato a presidente. Alberto va a ser un presidente sensible, con autoridad, con capacidad de diálogo, y estoy seguro además que va a ser el presidente que le va a poner punto final a la grieta, porque el 11 de diciembre nosotros, aún aquellos que hoy equivocados están apoyando este gobierno, los tenemos que sentar a una mesa para buscar políticas de Estado. Argentina tiene que hacer el esfuerzo de salir de la lógica de la pelea para entrar en la lógica del crecimiento y el desarrollo. Compartí con Alberto, me acompañó en la campaña del 2013, cuando enfrentamos ¿Era tu jefe de campaña? En el 2015 también.
sé lo que piensa, sé lo que siente, sé que tiene autoridad y sobre todas las cosas sé que tiene capacidad de diálogo, que es lo que la Argentina necesita desde el 11 de diciembre. Ahora, porque más allá de la cosa de la política interna o de esa mirada de política interna, la tarea de reconstrucción de la Argentina va a ser enorme y muy difícil. Pero Sergio, yo coincido con vos que va a ser enorme y difícil. El problema es que semejante tarea, pensando en cómo están las variables económicas y en definitiva si usted gana la elección, va a necesitar un ejercicio del poder vertical y monolítico, y la incertidumbre que por lo menos yo veo es que estás vos con tus ideas, tu perfil, tu frente renovador entre una coalición, está Alberto que prácticamente tenía un rol coyuntural y pequeño en la política nacional, y está Cristina con el poder de la cámpora. Entonces, esos tres andariveles, ¿cómo van a lograr que confluya en un ejercicio de poder vertical, teniendo en cuenta todo lo que hay que hacer? Nosotros firmamos un programa de gobierno. Tal vez en la era de la noticia rápida y de la instantaneidad, fue una noticia que, digamos, pasó a los 45 minutos, ¿no? En esto de que una noticia tapa la otra. Pero es un programa que tiene compromisos y que tiene un acuerdo económico y social. Y vamos a una reducción del 30% de impuestos a la PYME. La PYME va a tener a partir del 1 de enero del año que viene un régimen diferenciado en materia impositiva. Y vamos a un esquema en el que nos animamos a transformar planes sociales en planes de empleo y capacitación laboral. Y vamos a un esquema en el cual construimos un acuerdo económico y social. Porque empresarios, trabajadores y Estado nos tenemos que sentar a una mesa y, entre otras cosas, ponernos de acuerdo en cómo generamos empleo sin que para el pyme o el comerciante la idea de tomar un trabajador sea una hipoteca sobre su casa. Está bien, pero lo que vos planteás como programa, uno lo podría poner en un escenario del deber ser, ¿sí? O sea, esto es lo que hay que hacer frente a Pero es lo que acordamos hacer. Está bien, pero lo que pasa es que ese es un deber ser, acordaste hacerlo. Yo te planteo un caso concreto que vos, desde tu conocimiento y tu proyección de la política, lo conocés. Hubo un momento donde a Néstor Kirchner, a Cristina Fernández de Kirchner, la investigaban por un presunto enriquecimiento patrimonial. Y Néstor Kirchner envió su contador al juzgado de Ollarvide para ajustar la declaración y que quedan sobreseídos. Esa es una metodología del ejercicio del poder. ¿Qué pasa si Cristina repite o intenta repetir lo que hizo con Ollarvide con Bonadío? Vos vas a supuestamente ser presidente de la Cámara de Diputados y Alberto Fernández supuestamente va a ser el presidente de la Nación. ¿Cómo frenan esa decisión política de quien nominó a Alberto como presidente y avaló tu ingreso al frente de todos, esa decisión política? ¿Cómo la frena Cristina? A ver, primero, fíjate la vuelta que tenés que dar para encontrar un camino, digamos, para poder preguntar, porque en el fondo acá, digamos, hay una cuestión concreta. Uno de los puntos del programa de gobierno es, y puesto por nosotros, por el Frente Renovador, es independencia del Poder Judicial, independencia de los medios de comunicación. Perfecto. O sea, libertad de funcionamiento en el Poder Judicial y libertad de palabra y de expresión en la Argentina. Entonces, esos temores, digamos, tienen por lo que un ya paraguas. Vivimos. Sí, claro, por lo que ya vivimos, por lo que Alberto y por yo lo que nos vos fuimos, también, bueno, por lo que Alberto y yo dimos la pelea, digamos, una pelea que en todo caso, en la decisión de Unidad Ciudadana de llevar a Alberto de candidato a presidente, hay implícita una autocrítica. ¿Tuya o de ellos? No, de ellos, claramente. Claramente, si alguien que se fue, enfrentó, denunció, termina siendo el candidato a presidente, es porque evidentemente hay implícito una autocrítica. Estoy de acuerdo, ahora, entonces, estoy de acuerdo. Perdóname, entonces, acá el desafío es entender que el 11 de diciembre empieza una etapa nueva. ¿Pero vos crees que ellos cambiaron? ¿Ellos cambiaron? No, que todos tenemos que aprender de los errores, Román. Es mucho más importante. Todos tenemos que aprender de nuestros errores y entender que en nuestros errores, en nuestros fracasos, en nuestras peleas, pierde la gente. Porque en el medio, frente al fracaso de Macri, rotundo, estrepitoso, dañino, 4 millones más de argentinos están en la pobreza. Frente al fracaso rotundo de Macri, 20 empresarios ganaron millones de dólares, dueños de empresas de luz, de gas,
de petróleo y de bancos, y de autopistas, inclusive familiares, y perdieron 20 millones de argentinos. Entonces, digamos, yo entiendo que puede ser entretenido escrutar cómo va a ser la convivencia de sectores políticos. No, no es entretenido, es la historia del peronismo. Pero es que acá no tenemos que hacer historia, acá tenemos que hacer futuro. Está bien, pero perdóname. A algunos les gusta ir a revisar la historia porque no pueden explicar el presente. Porque lo que está interpelándose, Román, es el presente de un gobierno que destruyó a la clase media argentina. Pero perdóname, yo puedo decir, tenés razón respecto a cómo funcionó la economía en el gobierno de Macri. No tiene una variable, una sola. No solo la economía, Román, Sí. Yo, digamos, hay casos de jueces presionados para tomar decisiones en un gobierno que promovió la independencia del Poder Judicial. Estamos frente a un gobierno que hizo de la estafa y la mentira una práctica. Todavía los trabajadores están esperando que se cumpla la promesa de no pagar ganancias. Todavía están esperando en la Argentina alguno de los 3.000 jardines de infantes que prometió. Todavía hay argentinos que sufren para pagar el fútbol que prometió Macri que sería gratis. Perdóname, Entonces, pero déjame saldar este tema, sí, porque está bien como lo planteás. Mi preocupación es si lo que conocemos como la historia del peronismo, donde es imposible que dos liderazgos en tiempo real puedan convivir porque siempre va a quedar uno. Esto ustedes con Alberto, vos y Cristina conviviendo en el mismo espacio temporal, integrando distintos poderes, vos y Cristina el parlamentario y Alberto el ejecutivo, nosotros no vamos a tener una crisis de institucionalidad a partir del 11 de diciembre si llegan al poder. No, de hecho, contéstame esta pregunta. No, de ninguna manera. De hecho, ¿no la tuviste entre la UCR y el PRO? ¿No la tuviste entre Carrió y el PRO? No es lo mismo. No, bueno, pero era mucho más líder Carrió que Macri antes del 2015 en la política argentina. Era mucho más líder el radicalismo que Macri antes del 2015. Y sin embargo, digamos, hubo un ejercicio de autoridad, pero también hubo un ejercicio de respeto entre las distintas fuerzas. O sea, vos estás seguro, estás en condiciones de decir hoy que si llegan al poder no va a haber conflicto de poder interno para ejercer el poder constitucional que te dieron los votos. Yo quiero saber eso nada más. No, no solamente eso. Estoy seguro de que desde el 11 de diciembre Alberto no solo va a liderar una etapa positiva de la Argentina y productiva de la Argentina, sino que además va a ejercer la presidencia con plena autoridad, pero con plena sensibilidad, cosa que hoy no vemos en el gobierno. Bueno, ahora analicemos el gobierno. ¿Cuál es la estrategia de ustedes, pensando que luego de las PASO hay una primera vuelta y quizás un balotaje, para derrotar a la fórmula Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto? O sea, ¿cuál es tu andarivel? ¿Cuál es tu cancha para lograr ese resultado político? Al gobierno lo va a derrotar la realidad. Al gobierno lo derrota el desempleo, lo derrota la pobreza. Al gobierno lo derrota privilegiar la especulación financiera contra lo que significa la patria productiva, la patria del trabajo. Al gobierno lo derrota haber comprometido pobreza cero y haber aumentado en 4 millones los pobres en la Argentina. Al gobierno lo derrota el centralismo, que hace que el norte argentino sienta un abandono total por parte de Macri y su gobierno. Al gobierno lo derrota la Patagonia porque le han quitado un montón de beneficios a aquellos que a lo mejor para ir a trabajar hacen 150 kilómetros todos los días. Al gobierno lo derrota la realidad. Ahora, una vez, imaginemos que tu hipótesis de trabajo, tu voluntad política, tu vocación, se cumple este objetivo y ganaste o en la primera vuelta o en la segunda. Vos te encontrás con una agenda de muchísimas dificultades. Por ejemplo, el candidato presidente de tu espacio dijo que para resolver el aumento jubilatorio hay que defoltear en términos temporales el pago de los intereses. No, eso es falso. Yo lo leí, yo lo vi. Eso es falso, no dijo defoltear. Y el default es patrimonio de este gobierno. No dijo defoltear. No dijo defoltear. Dijo hay que bajar la tasa. No, dijo dejar de pagar unos días. Dejar de pagar ese en términos, volumen de intereses. Bueno, perdóname. Pero para vos que de quede esto conoces claro. un montón. Dejar de pagar en términos de los mercados financieros se dice default. No. Perdóname, 6-0 un partido de fútbol, ¿cómo se dice? El planteo... 6-0 un partido de fútbol, ¿cómo se dice goleada? No. A ver, vamos, no confundamos a la gente de Román porque si no, digamos, entramos en ver quién
hace la chicana... No, no es una chicana. Por eso, quien hace la chicana más habilidosa, pero la gente no entiende nada. No planteó un default, decís vos. Alberto planteó claramente tres cosas. Que hay que bajar la tasa de interés, porque acá ganan los bancos y pierden los jubilados. Acá ganan los bancos y pierde el trabajador. Acá ganan los bancos y pierde la pyme. Y además, lo que planteó es que las LELIQ, lo que están haciendo es generando una obligación de pago al Estado, que en realidad es como un taxi que va corriendo y que le va sacando todos los días al Estado capacidad de darle mejor salud a los jubilados. Son cajas diferentes. El Estado tiene el Tesoro y el Banco Central tiene su propio fondo. La LELIQ la paga el Banco Central, no el gobierno. Eso es Está mezclando la cancha. No, eso es en parte cierto y en parte falso. ¿Cuál es la parte falsa? Porque la rentabilidad, las utilidades del Banco Central, o las pérdidas del Banco Central son, en definitiva, compensadas siempre por el Tesoro. Las utilidades son, digamos, muchas veces aprovechadas por el Tesoro. De hecho, el año pasado el gobierno tomó, para cerrar los números en equilibrio, tomó utilidades del Banco Central y, digamos, las puso en la cuenta del Tesoro. Bueno, para ustedes no es ninguna novedad porque también lo hacía Cristina, ¿no? Por supuesto, y en realidad lo hacen, y lo hacen la gran mayoría de los países del mundo. Y la discusión de ayer de Trump con la Fed también tiene que ver con esto. Entonces, digamos, no es que somos una isla... Déjamelo poner más fácil porque... Tenés razón cuando planteás que la gente lo entienda. ¿Cómo me resolves el pedal de las LELIQ y el Banco Central para tener anclado el dólar y que no el dólar, el tipo de cambio, no se deprecie y que afecte la canasta familiar? ¿Cómo resolves eso si llegás al poder a partir del 11 de diciembre? A ver, vamos primero, porque no podemos decirle a la gente, digamos, vamos a recorrer esta esquina, desde esta esquina para adelante sin saber cómo llegamos a la esquina. Primero tenemos que tener en cuenta una suba de tasas descontrolada por parte del gobierno que permitió mucho carry trade, gente que viene, especula y se lleva la ganancia. De la Argentina se fueron 65.000 millones de dólares desde que Macri es presidente. Nada que discutir. Con un blanqueo. O sea, hubo blanqueo y el saldo final es que en la Argentina se fueron 65.000 millones de dólares. Segundo problema. ¿Para cómo resolvés ese problema? Para. Segundo problema, porque si no hacemos el diagnóstico completo, digamos, no le podemos contar a la gente cuál es el camino que recorremos. Segundo problema, el gobierno descuidó lo más importante. Si Argentina fuera un avión, es un avión de 3 turbinas. Consumo, inversión y exportaciones. ¿Cuánto representa cada turbina? En nuestra lógica económica, en nuestra historia económica, de esas 3 turbinas. En el hoy. No, en el hoy es el 10%. ¿Qué cosa? ¿La turbina consumo? No. La turbina consumo en la Argentina, en funcionamiento del PBI, representa 80%. No. En el hoy, ahora, el consumo se achicó. Aún hoy, la turbina más grande de funcionamiento del avión llamado Argentina es el consumo, el mercado interno. 80% del PBI, 14% del PBI es exportaciones, 6% inversión. Esa es más o menos la realidad de la Argentina de hoy. Ahora, la turbina de arriba perdió potencia porque el gobierno dijo... ¿El consumo decís? Claro, mercado interno. Perdió potencia porque el gobierno ¿qué dijo? Dijo, si yo recorto salarios, recorto jubilaciones, seco de emisión, y contraigo el crédito, lo que voy a hacer es bajar la inflación. Cuando en realidad lo que terminó pasando es que bajaron los salarios, bajaron las jubilaciones, dejaron de emitir, subieron la tasa de interés y tuvieron una inflación de casi 70 puntos en ese año. No, 70 no. 68. En alimentos, 68. En alimentos. 68. Bien, en sectores, no en la general. Pero estás hablando de uno de los sectores que más tira consumo. Estoy de acuerdo. Entonces, evidentemente, no tienen idea de cómo funciona la economía argentina. La economía argentina funciona cuando el comercio tiene dos cosas, crédito y consumo. Cuando el trabajador tiene crédito y consumo. Cuando el jubilado tiene capacidad de consumo y crédito. Y el gobierno le cortó las dos cosas. Entonces, pararon la economía argentina. Lo primero que hay que hacer es recuperar poder de compra de jubilaciones. Para eso vos tenés además las utilidades del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, la ganancia del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que hoy el gobierno la coloca en Miami, en el fondo del Toto Caputo,
en lugar de ponerla en el bolsillo de los jubilados. ¿Vos tenés probado que es el fondo del Sí, está aprobado, del Banco Central, está aprobado, Caputo? fuimos denunciantes y además lo va a aprobar la justicia. ¿Cómo haces este paso entonces? ¿Cómo lo haces? Entonces, me parece que lo primero que hay que hacer es, sobre la base de utilidades del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, sí, digamos, recuperar parte de la capacidad de compra de los jubilados. Sobre la base de la reducción de la carga que hoy tienen en el consumo de medicamentos, recuperar poder de compra de jubilados. ¿Por qué jubilados? sí. Porque es el primer reactivador de consumo. El jubilado no compra LELIQ, no compra dólares, claro que no, no obvio, compra bonos. obvio. El jubilado es el primero que va al almacén a comprar un regalito al nieto. Ahora, escúchame, el corset del Fondo Monetario, Sí. el plan, sobre esta política expansiva que vos estás planteando, ¿cierra o vas a necesitar una renegociación de las condiciones Hay del que fondo? rediscutir el acuerdo con el fondo, con mucha sinceridad. Porque así planteándole que los muertos no pagan, Román. Los muertos no pagan. No, ya lo sé. Argentina tiene 2020, 2021, 2022 obligaciones contra el fondo de casi 50.000 millones de dólares. O sea, que vos estás planteando que si llegan al poder, una de las primeras medidas que van a anunciar a partir del 10, 12 de diciembre es una delegación del futuro gabinete argentino, en esta hipótesis, yendo a Washington a renegociar las condiciones del fondo. Yo creo que al fondo, digamos, yo charlé con las autoridades del fondo, Alberto también charló con las autoridades del fondo. Yo creo que el fondo y sobre todo los equipos técnicos del fondo son conscientes de que el acuerdo que el fondo llevó adelante con el gobierno, que es extraordinario. Vos sos consciente de que nunca en la historia del fondo... Extraordinario en el sentido de la plata que le dieron. Claro, extraordinario de una cosa fuera de... En los parámetros de ajuste es una repetición de los últimos 30 años. Claro. Es receta que fracasó en todo el mundo, sí, con el agravante de que acá pusieron el 60% del patrimonio del fondo, sí, en un solo lugar. ¿Vos te imaginás? Por eso es extraordinario. ¿Vos te imaginás al Banco Galicia prestándote el 60% de su cartera solo a vos, asumiendo semejante riesgo? El Banco de Galicia no es de Donald Trump. Claro. Entonces, el problema de fondo acá, ¿cuál es? Hay que sentarse y plantearles, miren, Argentina necesita crecer para pagar. Argentina necesita generar dólares genuinos, necesita aumentar el nivel de exportaciones. Lo que pasa es que ahí yo creo que vas a tener una dificultad, discúlpame que te interrumpa, que es así. Mauricio Macri tiene una relación personal y geopolítica con la Casa Blanca. En la Casa Blanca está Donald Trump. Si vos llegás al poder, si tu coalición llega al poder, por lo menos va a haber un año más de mandato de Donald Trump. Y Donald Trump influyó para que el Fondo Monetario libere los créditos, porque tiene una mayoría relativa en el board del Fondo Monetario. Y vos vas a tener, en esta hipótesis, a Cristina como vicepresidente, que tiene una agenda política en las antípodas de Donald Trump. En ese contexto, ¿cómo te vas a sentar a negociar? Primero, Argentina es socio y parte del fondo. Sí, peanuts, migajas. Argentina es socio y parte del fondo. Y el fondo además está integrado en el directorio por otros países que hoy sienten que el acuerdo que hizo el fondo con la Argentina es un acuerdo cuanto menos peligroso para el futuro del fondo. Te lo voy a poner más fácil. Entonces, yo no tengo ninguna duda. ¿Puede ser que Cristina no te va a funcionar como contrapeso en la negociación con el fondo? No, porque en definitiva no es un problema, es mucho más práctico esto. Te queremos pagar, o sea, pero te queremos pagar, vas a pagar como podemos pagar, porque los muertos no pagan. La quiebra de la Argentina no paga. Entonces, te queremos pagar. No es que vas a romper con el fondo, vas a hacer un... No. Mira, acá el gobierno está desesperado por agitar la idea de que vamos a un esquema de ruptura con los mercados, de ruptura con el fondo. Eso es falso. Es falso. Es más, el presidente del default está con Macri. ¿Quién es el presidente del default? El presidente del default, Adolfo Rodríguez Sá, es compañero de Macri. Está bien. Endeudan y defaultean juntos. Está bien eso. Entonces me parece que este cuento de decir, porque a nosotros nos pueden hacer un montón de críticas. Ahora, se cerró la deuda con el Club de París, se cerró la deuda con el Fondo Monetario Internacional, Argentina cayó a 20% del PBI en su nivel de deuda, se desendeudó. Pero, seamos francos y pongámosle a cada santo la vela que le corresponde. Tu candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, que es Axel Kicillof, hizo un acuerdo horroroso con el Club de París, hizo un acuerdo horroroso en la estetización de IPF y estuvo de acuerdo con el CEPO, que es un sistema
de ecuación monetaria en el cual vos no coincidís. No solo no coincidía, no coincido hoy. Pero es tu candidato a gobernador. Pero es que creo que estaba equivocado y se lo plantea a él. Sí, y tengo pero la vos libertad. vas en la misma boleta que él. ¿Pero y qué tiene que ver? Si ¿No hay una contradicción ahí? No, porque creo que en todo caso lo que hay hoy es una mirada hacia adelante, obviamente. ¿Vos crees que él no va a influir si llegan al poder en la composición? Axel es candidato a gobernador, no candidato a ministro de Economía. Y acá todos le preguntan como si fuera candidato a ministro de Economía. Y yo creo que lo que está haciendo es recorriendo las escuelas de la provincia, que vos sabés que están implosionadas. El lunes empiezan las clases y hay cientos de escuelas que no empiezan las clases. O sea, el modelo económico que vimos del segundo mandato de Cristina con Axel, Moreno, Cristina, no va a tener nada que ver con el modelo económico de Alberto. ¿Por qué le pones a Alberto, digamos, que también fue crítico de eso? Porque Alberto es candidato a presidente porque lo decidió Cristina. Esto es una coalición de fuerzas políticas. PJ, Unidad Ciudadana, porque a mí me parece, ¿sabés qué? A mí me parece que hay una necesidad de llevar, digamos, la discusión a 5 años para atrás. No te estoy... Pero déjame que termine, por favor. Sí. A mí me parece que hay una necesidad, casi una obsesión de llevar la discusión 5 años para atrás, porque no pueden explicar el presente. No, pero pará, porque este gobierno no puede explicar lo que pasa hoy, porque Kicillof cometió errores en la economía, pero este ministro de Economía, Duhovne, que digamos, era comentarista de televisión, tiene el triple de inflación que Kicillof. Déjamelo poner así para saldar esta parte del reportaje y si querés vamos terminando. Si vos me preguntás a mí qué pienso del modelo económico de este gobierno, lo chocó. O sea, saldemos la discusión. Macri chocó la calecita, ¿estamos de acuerdo? Okay. En el punto de vista de la economía no tengo dudas. ¿Y en qué punto de vista no? En la integración con el mundo, en la geopolítica. Me parece que fue 10 veces mejor que Cristina. Sí, ¿cuánto estamos vendiendo? No, pues estás mezclando los andariveles. No, es que hoy la integración es comercial. China y Estados Unidos discuten comercialmente. Perdóname. Unión Europea y Estados Unidos discuten comercialmente. Vamos a invertir los roles. Pero vos preguntame y yo te voy a contestar. Yo te lo voy a plantear así. Vos me decís, vos me decís... Digamos, ¿querés que te conteste o no? No, okay, porque no, como quieras. Digamos, yo te puedo contestar. O sea, yo te puedo, a ver, si... Contémosle a la gente igual que tenemos la confianza para obviamente. Yo te voy a decir una cosa. Para mí lo mejor de este gobierno es la política exterior. No tengas dudas. Salvo por un detalle. ¿Cuál? Que no tiene un solo resultado comercial positivo para mostrar. Porque la balanza comercial de la Argentina sigue siendo más flaca. Pero no... Pero eso es... Pero en un mundo que pelea por ver quién le vende trabajo a quién, Román. Pero estamos hablando... Contémosle a la gente. ¿Estás hablando de economía o de geopolítica? Pero es que la geopolítica y la economía hoy van de la mano, inexorablemente de la mano. Rusia las peleas que da las da por la venta de gas a Europa. Estados Unidos las peleas que da las da por la venta de trabajo a China o la venta de trabajo chino en Europa. Yo te voy a decir una cosa. Mi temor en este punto, y sé cómo piensa Alberto y sé cómo pensás vos, creo que le estás asignando a Cristina un valor menor al que va a tener la construcción de poder. No, yo no le asigno ni menor ni mayor valor a nadie. Sí. Pero no tengo dudas de que el liderazgo del tiempo que viene lo va a llevar adelante Alberto. Vos y yo la conocemos a Cristina hace mucho tiempo. Quizás yo más que vos. ¿Vos te imaginás? Sí, la conozco de los 80. Vos en los 80 estabas en la secundaria. O sea que... En los 80 casi en la primaria. Bueno, por eso. Entonces... No, en los 80 estaba en la primaria. Bueno, yo fui a cubrir la inauguración de un aeropuerto con Cristina Menem. O sea que seguro que la conozco antes que vos. No me lo imagino a Cristina tocando la campanita en el Senado. Disculpame que disienta con vos. No me lo imagino por su personalidad y además porque tiene un factor de poder muy fuerte que es la cámpora y dentro de la cámpora un liderazgo como el de Máximo que como vos estás pensando en tu futuro político después de un eventual mandato de Alberto, él también. Y vos y él son diferentes. Si yo pensara en mi futuro político, no hubiese tomado la decisión que tomé. Porque sabes una cosa, es tu futuro político. Perdóname. A ver, si vos, perdóname, te lo voy a decir, déjame que te lo diga así. Si vos tomaste la decisión de comerte un sapo a partir de la relación que tuviste con Néstor y Cristina para construir este espacio, eso habla bien de tu futuro político. Porque te comiste un sapo para construir. Pero es que no lo pensé en términos de futuro individual.
Yo no estoy hablando de futuro individual, pero es que vos sos líder de un espacio. Yo soy líder de un espacio. Y el sapo que te comiste es más o menos así, gigantesco. Y la verdad es que de lo que estoy convencido es de que todos los que creemos que Macri eligió un camino equivocado teníamos la responsabilidad de construir un nuevo gobierno. Porque el fracaso de Macri no es solo el fracaso de un presidente. Sí. El fracaso de Macri no es solo 20 amigos de Macri llenándose de plata mientras 20 millones de argentinos pierden mucho. El fracaso de Macri es la destrucción de la clase media argentina. El fracaso de Macri es gente que dejó de pagar la prepaga, gente que dejó de pagar la cuota del colegio de su hijo, gente que dejó de pagar el seguro del auto, gente que dejó de pagar las expensas, gente pidiendo crédito para pagar la boleta de luz y de gas. El fracaso de Macri ha lastimado a millones de argentinos. Entonces, si yo hago política pensando solo en términos individuales, sí, claro, podría haber sido candidato, digamos, resolvía mis problemas de ego y vanidad. Pero yo hago política pensando en que quiero vivir en un país mejor. Y estoy seguro de que el tiempo que viene, si ponemos las prioridades donde corresponden, si, digamos, la producción y el trabajo le sacan el lugar que hoy tiene la especulación, si el que gana en pesos a la hora de vender en un comercio o de trabajar paga en pesos la factura de luz y de gas, si el crédito se transforma en un instrumento accesible porque nos damos una política desde el Banco Central, no tengo ninguna duda de que Argentina se transforma en un país viable. Sí. Lo que está claro es que 4 años más de Macri serían de un deterioro. Vos pensás 4 años más así para los jubilados que ya perdieron casi el 20% de su jubilación. ¿Me preguntás a mí? Una catástrofe. Pensá 4 años más de Macri para los comerciantes. Pensá 4 años más de Macri para la pyme. Te digo una cosa, Sergio. Pensá 4 años más de Macri para los docentes, para los trabajadores que van con miedo a la casa a que lleguen y esté el telegrama de despido. Sí, pero 4 años más de Macri serían de destrucción definitiva de la clase media y trabajadora argentina. Entiendo tu posición y tu discurso, y quizás tengo 2 últimas preguntas. El temor que hay entre aquellos que van a votar a Macri frente a una situación económica muy compleja es que al final ustedes encarnen un gobierno manejado desde el Senado absolutamente autoritario. Que no tengan miedo, va a gobernar Alberto. ¿Entendés? O sea, ese es el temor. Que los que hoy dudan no tengan miedo. El próximo presidente es Alberto y quien va a liderar es Alberto. Y en este contexto, como... Y además te digo algo más. Muchos de los que hoy están dudando, dudan por miedo a que en la Argentina siga la grieta. Y no tengo dudas de que Alberto, por sus condiciones de diálogo, el 11 de diciembre va a ser el presidente que empieza a cerrar la grieta en la Argentina. Sergio, gracias. No, de nada.